A los pies de la Sierra de Guadarrama, en Segovia, entre las espesas arboledas de la ribera del Eresma, existen 3 jardines singulares que comparten un pasado común hortícola. La tierra fértil de los valles que rodean la ciudad de Segovia estuvo tradicionalmente unida a la creación de huertas. Con el paso de los siglos, muchos de ellos desaparecieron, dando lugar a alamedas. Otros se transformaron en jardines tan especiales como los del Alcázar, el de la Real Casa de la Moneda o el Romeral de San Marcos. ¿Qué inspiró el diseño del jardín almohade del Alcázar? ¿Por qué fue el jardín de la Casa de la Moneda uno de los lugares preferidos del rey Felipe II? ¿Cómo llegó a transformarse un huerto a las afueras de Segovia en el jardín experimental del Romeral de San Marcos? Hoy seguiremos el curso del río Eresma y descubriremos cómo ha modelado aquel viejo paisaje de alamedas y huertas. A pesar de su evidente carácter defensivo, el Alcázar de Segovia no fue solo fortaleza, sino también suntuoso palacio, un lugar idóneo por su cercanía al río para la creación de jardines. El Alcázar de Segovia está ubicado en una roca sobre el valle del Eresma, en el extremo noroccidental de la ciudad. La fortaleza está rodeada por los jardines de la Plaza de la Reina Victoria, el Jardín de la Fruta, el Jardín Mozárabe y el Parque Norte. A los pies de la espectacular Torre del Homenaje se encuentra el conocido como Patio del Pozo, que alberga el aljibe que recogía y conservaba el agua durante los tiempos de asedio. Este depósito es también el punto final del recorrido del acueducto romano que conduce desde la sierra hasta aquí las aguas del manantial de la Fuenfría. Al asomarnos entre las almenas que rematan el patio del pozo, descubrimos en un nivel inferior una pequeña joya, un jardín de inspiración almohade, sencillo homenaje al pasado musulmán de la fortaleza. La idea de crear este jardín surgió en 1999. Por aquel entonces se estaba restaurando el artesonado de la Sala de la Galera. Su diseño sirvió de inspiración y de modelo al trazado geométrico que se realizó en el jardín con setos de boj. Una pequeña plantación de frutales completa el jardín que se extiende hasta el Garitón de Proa, el extremo más occidental de toda la fortaleza. Aunque la construcción del Alcázar se remonta al siglo XII, su transformación en lujoso palacio no tuvo lugar hasta el siglo XIV, coincidiendo con la llegada de la dinastía Trastámara al trono de Castilla. Sin embargo, la intervención que le dio su imagen inconfundible y definitiva fue obra del rey Felipe II, quien ordenó construir los esbeltos chapiteles revestidos de pizarra que coronan sus torres.
El suntuoso palacio, en cuya creación habían participado numerosos monarcas, quedó reducido apenas a su esqueleto el 6 de marzo de 1862, cuando un terrible incendio puso fin a siglos de historia. El alcázar estuvo ardiendo durante 2 días y las llamas lo devoraron todo: carpintería, artesonados, muebles y también las singulares armaduras de cubierta. Cuando sucedió el incendio, el Alcázar era el Real Colegio de Artillería de Segovia. La Sala de Reyes era la biblioteca, que contaba entonces con más de 11.000 volúmenes, de los que solo se salvaron 297. Los valientes cadetes los rescataron de las llamas y los lanzaron por las ventanas a este parque, hoy conocido como Parque Norte. Los terrenos que se extienden al norte, entre la Peña y el río Eresma, constituían en la Edad Media la Huerta del Rey, una de las muchas huertas que poblaban la ribera del Eresma y de la que hoy ya no quedan vestigios. Fueron cercados con un muro de piedra a principios del siglo XIX, dando lugar al Parque Norte. Este parque, de aire romántico, tapiza con su vegetación la abrupta ladera. Abedules, nogales, sauces, entre otras especies, crecen bordeando los senderos. Pero ¿por qué ubicar un jardín en la fría ladera norte cuando tienes la posibilidad de hacerlo en la ladera sur? Hola, Juan Manuel. Hola. ¿Por qué estaba la Huerta del Rey en la ladera norte y no en la ladera sur? En la ladera sur del Alcázar, el río pasa por un un cañón muy estrecho. No hay tierra que cultivar. ¿Dónde la hay? Aquí, que el río es más grande, ha hecho una llanada bastante amplia y entonces podemos hacer lo que queramos. Y además de la Huerta del Rey, en esta zona yo he leído que había muchas otras huertas, sobre todo de conventos, ¿no? No sé si alguien lo ha dicho, como un valle sagrado. Y hay un monasterio cisterciense, siglo XII. Vienes un poco más acá, hay una parroquia, San Lorenzo. Un poco más acá hay un convento dominicano, Santa Cruz. Y aquí el Alcázar. Palacio del Rey, entonces Huerta del Rey, porque era del rey. Pero en algún momento todas estas huertas derivaron en alamedas. Y en el año 1565, lo quiero decir bien, porque pienso que es la alameda primera que se trazó en España, el Ayuntamiento de Segovia, para solaz de sus habitantes, acordó hacer una alameda, que no era alameda, porque lo que se pusieron eran olmos. Debería haber sido una olmeda. Bueno, y cuéntame, porque creo que aquí también tuvo importancia la Sociedad Económica de Amigos del País. La Sociedad Económica de Amigos del País consiguió que el rey le diese un tanto por ciento por el aguardiente que se vendía. Y del dinero que sacaba de la venta de aguardiente, decidió invertirlo en hacer caminos y plantíos. Vamos a ir discutiendo un poco esto de los paseos y los primeros paseos y las primeras alamedas, si te parece. Venga. Y me estabas contando también de la Casa de la Moneda, esa impresionante fábrica, que antiguamente había también por allí algún establecimiento religioso, convento o cofradía. Sí. Había un molino, que el solar es el que se utilizó para construir la fábrica,
y al lado había una iglesia, la iglesia de Santiago. Con todas las historias y todo lo que me has contado y esas leyendas, ya no me queda más remedio que irme para la Casa de la Moneda y ver un poco aquello. Muchísimas gracias. Muy bien, adiós, Maja. Felipe II fue el promotor de uno de los proyectos más ambiciosos e innovadores de la época, la pionera Fábrica de la Moneda, creada en Segovia en 1583. La Casa de la Moneda fue diseñada por el arquitecto Juan de Herrera y es en la actualidad una de las muestras de arquitectura industrial más antiguas de Europa. Además del extraordinario edificio, se conserva un jardín, un espacio íntimo del que disfrutaba el rey en sus visitas. El Jardín del Rey se encuentra en el extremo oeste de la fábrica. Es un jardín secreto, de espacios recoletos ocultos tras altos muros, un auténtico vergel de origen renacentista. En el Jardín del Rey, todas las especies arbóreas son caducifolias. En invierno, sus ramas desnudas dejan pasar los rayos del sol. Y en primavera, al renovar sus hojas, el frescor de su sombra acompaña a los visitantes. También hay aromas en el jardín que acompañan las estaciones. El perfume de los membrillos al inicio del otoño o los narcisos, lilas y celindas en primavera. La celinda es un arbusto originario del sureste de Europa, una especie rústica muy versátil por su gran resistencia al frío. Sus flores blancas, que aparecen en primavera y lo inundan todo de una agradable fragancia cítrica, la convierten en la planta ideal para los jardines. Felipe II, amante de la soledad y del contacto con la naturaleza, sin duda disfrutó de este reducto de paz, un lugar que invita al paseo y a la reflexión, un rincón para pensar y pescar, dos de sus grandes aficiones. Desde el balcón sobre el Eresma, el rey podría disfrutar de su afición por la pesca, sin tener que preocuparse por si llovía o nevaba o hacía excesivo calor. Tampoco debía de preocupar la falta de pesca, estando como estaban las aguas reservadas al monarca desde el puente de San Marcos hasta el puente de la Casa de la Moneda. Otra cosa es que se cumpliera la ley, y nos consta que no siempre se hacía, ni siquiera los cándidos frailes del monasterio del Parral, que en más de una ocasión fueron multados por pescar las truchas del rey. Del pasado hortícola de estas tierras segovianas ya solo queda el recuerdo. Sin embargo, la ribera del Eresma conserva su esencia de lugar apacible y verde. Uno de tantos que sucumbió a los encantos de este valle fue el paisajista uruguayo Leandro Silva, quien llegó para quedarse en Segovia a principios de los años 70. Él transformó con su obra un viejo huerto en un mágico jardín, el Romeral de San Marcos. El Romeral está ordenado en 3 niveles, donde destacan el eje principal, la cueva, las albercas, el paseo del obispo y el mirador.
Leandro descubrió su vocación trabajando con su maestro y amigo, el gran paisajista brasileño Roberto Burle Marx. Luego amplió sus conocimientos en la Escuela Nacional de Paisaje de Versalles. Acabada su formación, Leandro y Julia, su mujer, decidieron afincarse en Madrid y comprar una casa en Segovia para pasar los fines de semana. El proyecto del Romeral empezó 2 años más tarde, cuando un vecino hortelano, cansado de subir y bajar al huerto, decidió vendérselo. El terreno que ocupaba el viejo huerto del arrabal de San Marcos descendía en bancales hasta la vega del Eresma, protegido por un imponente farallón de roca caliza que se originó aproximadamente hace 100 millones de años. El acceso, acodado en 2 puntos, mantiene oculto el jardín a los ojos del visitante hasta el último peldaño. Es toda una declaración de intenciones y nos brinda la primera de muchas sorpresas. Es difícil describir las sensaciones que provoca caminar por el Romeral, lo gratamente inesperado que resulta todo lo que ofrece. Incluso las vistas del Alcázar de Segovia nos sorprenden y el magnífico edificio, lejos de ser omnipresente, aparece como si fuera un tesoro, en los lugares más insospechados y siempre rodeado de verde. Para Leandro Silva, la tarea del paisajista consistía en ordenar y reinventar su entorno. Para eso debía antes conocerlo. Por eso dedicó mucho tiempo a la atenta observación de este lugar y a escuchar las propuestas que le hacía el propio paisaje. También estudió la vegetación de los terrenos vecinos e inició la plantación con especies autóctonas como el romero, el tomillo o los sauces. Bueno, Julia, qué placer verte y qué placer poder charlar y que me cuentes un poco cómo son los orígenes del jardín, cómo nació. Bueno, porque estábamos ya viviendo en el barrio y porque nuestros amigos segovianos entendieron divinamente lo que quería Leandro, que era, él quería jardín y yo quería ciudad, y entonces fue perfecto, el perfecto equilibrio. Leandro hizo una muy cuidadosa selección de las especies, ¿no? Sí, era un jardín que yo creo que Leandro intuía que no lo iba a terminar nunca, evidentemente, y entonces fue añadiendo cosas, usándolo realmente como ¿cómo se llama? Como un lugar de ensayo. Laboratorio. Sí, un laboratorio de ensayo. Entonces, en ese sentido, el jardín es también no solo laboratorio, sino un poco jardín botánico. Pues sí, ¿no? hay muchísimas variedades, la verdad. Ahora, flores que le gustaban más, las peonías, sobre todo las arbóreas, las chinas arbóreas, Qué bonito. y las rosas. Y lirios, porque vosotros Bueno. teníais algo muy especial con Que los era la lirios, colección ¿no? de lirios, sí. ¿Se podía ver un poco la mano del Leandro pintor en esas totalmente. variaciones, en esos contrastes y asociaciones de colores? Totalmente, sí, 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 sí. ¿Y qué resaltarías tú de qué lecciones o qué características principales del jardín que nos haya dejado Leandro? Primero la lectura del lugar, Ujú. para poder ver cómo lo resolvía en el fondo, y ya el diálogo con el sitio,
Claro, él decía siempre que la mejor forma de unir dos planos eran los escalones. Odiaba las rampas, la verdad. Todo el jardín está, que lo puedes recorrer, pues por todos lados vas caminando con toda facilidad. Nos vamos a dar un paseíto. Vámonos, Y vamos, seguimos charlando. De acuerdo. Pues Julia, la verdad es que uno ante esto no puede más que pensar que esto es un auténtico legado, pero qué difícil conservar este jardín, ¿no? Es una batalla que ya a mis años la doy por perdida, pero espero dejarle el legado a alguien. Yo voy a seguir recorriendo el jardín porque desde luego hay que pensar cómo conservar este legado tan maravilloso que nos dejó Leandro y que tú has cuidado con tanto cariño y nos has hecho llegar. Bueno, fenomenal. Así que voy a seguir. De acuerdo, Mónica. Dicen quienes le conocieron que Leandro no se apresuraba y dedicaba mucho tiempo a la contemplación. Y buena parte de ese tiempo lo dedicó al romeral. Quizá por eso supo ver y aprovechar todos los recursos que éste le brindaba. Las tierras fértiles de la ribera del río, la protección de los vientos del Farallón y el agua tan necesaria que aquí mana entre las rocas. La presencia del agua domina la zona central del jardín. Recogida en albercas, refleja el cielo cambiante de Segovia y al discurrir por las caceras provoca murmullos que evocan el frescor de los jardines hispano-musulmanes. Después de diseñar un jardín para invidentes en Montevideo, Leandro Silva se interesó por crear obras que pudieran ser percibidas con los 5 sentidos. En este, su jardín más personal, la experiencia visual se completa con olores, texturas y sonidos que hacen que el espacio se perciba diferente en cada momento del día y en cada una de las estaciones. Casi medio siglo después de su creación, el romeral se ha convertido en un lugar elegante y armonioso con el entorno, donde la vegetación suaviza la rigidez de las líneas rectas del trazado y cada rincón nos muestra la destreza de su creador en el manejo del color. No en vano, otra de las grandes pasiones de Leandro Silva fue la pintura. En ella, decía, hallaba una satisfacción que el paisajismo no le daba, la inmediatez de su conclusión. Leandro Silva quiso que en la composición del romeral la mezcla de especies fuera un elemento más de contraste. Y persiguiendo esa idea, mezcló con acierto especies de hojas perennes y color verde oscuro, como el durillo o el tejo, con otras de hojas cenicientas, como la santolina, la lavanda o la oreja de liebre. El Phlomis fruticosa, también llamado oreja de liebre, es una planta nativa de la región mediterránea. Su follaje perenne, de hojas grisáceas aterciopeladas, y el amarillo intenso de sus flores le otorgan un gran valor ornamental. Algunas plantas del jardín evocan el pasado hortelano de los terrenos de la ribera del Eresma. Es el caso de los membrillos del Paseo del Obispo y de esta higuera, que es uno de los ejemplares que más llaman la atención a los visitantes del jardín por haber arraigado en la roca. La higuera o Ficus carica es una especie autóctona de la península ibérica, cuyo cultivo hace más de 11.000 años contribuye a uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, el comienzo de la agricultura.
Leandro Silva conocía bien la labor del jardinero y sabía lo importante que es. La atención y dedicación continua que exige el cuidado de un jardín lo convierte en una creación siempre inacabada. ¿Quién se encarga ahora de seguir manteniendo su jardín experimental? Guillermo, qué maravilla. Qué complicado mantener este jardín, porque de las más de 300 especies que había, pues supongo que habrá variado y que eso además significa una cantidad de cuidados, ¿no? Sí, es un jardín de mucha responsabilidad porque tenemos que estar siempre en el permanente equilibrio de que todas las especies estén, convivan y unas a otras se respeten. Ahí el jardinero tenemos una labor casi de pastoreo, de pastor, ¿no? Y sobre todo aquí hay una cosa muy especial también, que es el manejo del agua, ¿no? El riego no es quizás la labor más importante o más comprometida del jardín. Digamos que el jardín ha alcanzado un punto que ahora mismo es muy interesante comentar, el punto de la sostenibilidad. Y el riego pues es solamente puntual. Que esto no es solo una obra de arte delicada, sensible, llena de contrastes, sino que además es ecológica, sostenible. Para mí es absolutamente un ejemplo de sostenibilidad en jardinería. Oye, pues ahora que hablamos del agua, me enseñas la parte de disfrutar, los canalillos, los vemos un poco. Guillermo, veo que en este jardín la estructura es muy importante también, ¿no? Además de las especies de plantas. Bueno, la estructura es la genialidad del autor, de Leandro, desde la arquitectura, porque no olvidemos que también es arquitecto. Parece ser que Leandro pretendía, con una estructura tan resuelta, que incluso si el jardín se abandonara, ¿no? Pues fuese una bella ruina, ¿no? El jardín. Oh, dentro de esa estructura, lo que sí es muy importante son las más de 300 especies que hubo, ¿no? Que a futuro, ¿cómo ves tú una variación o cómo puede ir esto evolucionando? La verdad es que al cuidarlo no notas que haya ningún riesgo. Está todo como muy encajado, muy bien arraigado. No obstante, pues sí que hay especies que están adoleciendo, como por ejemplo las rosas, frente a la falta de luz que provoca el crecimiento de las copas de los árboles. Creo que no hay riesgo en que el jardín mantenga tan buena diversidad botánica. Podré volver en otra estación y habrá colores distintos, formas distintas, pero creo que me voy a ir ahora a aprovechar un poco el momento actual. El Romeral de San Marcos se ha convertido hoy, a pesar de las intenciones de su creador, que nunca lo llamó jardín sino experimento, en uno de los exponentes más importantes de la jardinería española de finales del siglo XX. Leandro Silva esculpió este huerto del arrabal. Lo llenó de luces y de sombras, de sonidos de hojas y de agua, de verdes sobre la piedra. La vegetación, que suaviza su trazado, lo pinta, lo transforma en paisaje de acuarela, donde otros siguen dando pinceladas para así seguir creando este romeral eterno.